Una cuenta de $1000 la llevé a 17,000, pero no lo supe hacer. Cuando me pasó esto, al final del día, le dije a mi esposa, nos vamos a volver ricos. Pero lo que le digo a mi comunidad, en el trading no hay que buscar ganar, hay que buscar saber ganar. Vengo de los negocios tradicionales donde me enfoqué en simplemente conseguir dinero, pero estaba perdiendo el tiempo de mi esposa, el tiempo de calidad, y cuando entendí que en el trading es más de tiempo que mi esposa y el dinero para qué. ¿Quemaste esa cuenta de $17,000? ¿Los perdiste? Los quemé. Después de 1000, los 17 y los 17 fueron a cero. Como quería dinero, el que me mostraba un carro, a ese le compraba. Al que me mostraba una casa, a ese le compraba. Al que mostraba ropa de marca, a ese le compraba. Y hubo un gran error. Creo que los verdaderos traders no están ni en redes sociales. Mi trading cambió cuando hice 500 capturas de pantalla. Cuando la Biblia dice en Proverbios, los planes bien pensados terminan en ganancia, más los planes a la ligera terminan en fracaso. Yo dije, ¿cómo estoy llevando mi trade? Un solo horario, un solo par, opero yo. Un solo horario, un solo par y un solo modelo de entrada. Yo no opero más. Yo llevo 6 años aplicando lo mismo. Yo no hago trading si no tengo un encuentro de manera diaria con Dios, porque primero lo busco a Él, y las añadiduras que son los profits, que son las pasadas cuentas de fondeo, que retira capital propio, siempre están. Traders, un nuevo podcast. Tenemos aquí el placer de tener a Orlando Torres, una persona que lleva muchos años en el trading y poco tiempo en redes sociales, algo que ya dice mucho de la calidad de él como trader. Algo que me ha comentado antes de empezar con la entrevista es que él está llevando todo digamos, el crecimiento con Dios, la práctica de la Biblia a los mercados financieros. Y es algo de que yo no he compartido mucho en redes sociales, pero yo desde bien pequeñito soy creyente, llevo años que no me he descolgado un rosario del cuello. Y de verdad, si la gente le dedicara el rato que le ha dedicado Orlando a entender la Biblia y aplicarla a los negocios, a la vida, se llevaría mejores enseñanzas que en cualquier curso de trading. Así que estamos listos para aprender de este podcast. Orlando, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio. Por la invitación. Un saludo a todos. Espero que este podcast sea de mucho provecho para todos. Orlando, cuéntanos quién es Orlando y cómo empieza, no ahora, hace 6 años con el trading. Soy Orlando Torres, vengo de los negocios tradicionales donde me enfoqué en simplemente conseguir dinero, pero estaba perdiendo el tiempo de mi esposa, el tiempo de calidad, y cuando entendí que en el trading es más de tiempo que de dinero, me enamoré y no me rendí. 3 años luchando a conseguir los objetivos, pero no me rendí porque vi ese final donde me daba dinero y donde me daba tiempo. ¿Se puede decir qué negocios hacías antes? Sí. Hacía negocios de venta de ropa, hacía negocios de venta de carros, tuve un almacén de ropa, pero cuando hice ese clic en los negocios y que me iba bien económicamente, mi esposa cumple un 31 de diciembre y yo llegué un 31 de diciembre casi a las 11 de la noche de mi casa. Entonces, cuando dije, ¿y el dinero para qué? No tenía ese tiempo de calidad. Entonces, cuando llega ese conocimiento que llegó en redes sociales de que el trading lo podía hacer en mi casa, algo conectó en mí. Entiendo que al empezar con algo de dinero, seguramente tuviste tus primeras ganancias y primeras pérdidas relativamente rápido dentro del trading. ¿Cuál fue tu mayor ganancia y tu mayor pérdida? Tuve algo que para muchos pudo ser felicidad, para mí fue el error más grande, que gané sin saber ganar. Una cuenta de $1000 la llevé a 17,000, pero no lo supe hacer. Cuando me pasó esto, al final del día, le dije a mi esposa, nos vamos a volver ricos. Pero lo que le digo a mi comunidad, en el trading no hay que buscar ganar, hay que buscar saber ganar. De ahí es donde está el punto de la consistencia. Todos pueden ganar, pero ¿por qué todos no están en el tiempo? Porque se enfocaron en ganar, más no en saber ganar. Yo me enfoco en el saber ganar, pero cuando tú sabes hacer algo, simplemente lo repites. Qué bueno, y eso es toda la razón. Eso es más que nada un castigo. Y al final, eso, y empieza a hacer referencias un poco al tema espiritual, de que hay que estar preparado para recibir y entender esos mensajes, esas parábolas de las que hablaba Jesús en la Biblia, que nos pone la vida todos los días delante nuestro. Porque el que no las lee, no escucha. ¿Y qué se dice en la Biblia todo el rato? El que sepa escuchar, el que pueda escuchar, que escuche. Así es. Pero es que oír no es escuchar. Así es. Y ese día te podría parecer una bendición, pero no. Pero fue el daño más grande que me hice. Era una prueba. Era una prueba. Porque dije, es sencillo, esto es tan fácil que lo puedo hacer una vez, y no.
porque no supe ni cómo lo hice. Y eso es lo que le pasa a mucha gente en trading, que no tienen un paso a paso, no se enfocan en el saber y simplemente repiten patrones repetitivos que están ahí como en la rueda de las ratas y sin entender muchas cosas. Y mi trading empezó a cambiar cuando me enfoqué en entenderlo. Y en entenderlo me llevó a ese punto porque las cosas deberían funcionarme. Y cuando entendí que las cosas deberían funcionarme por mi esfuerzo y por buscar primero la sabiduría que buscar la añadidura. En este caso, la añadidura en el trading pueden ser los dólares, pero la verdadera realidad es saber por qué funciona. Por eso entendí en buscar cómo hay un algoritmo que es el que mueve los mercados financieros. Y ese fue el que me llevó a entenderlo antes de buscar una estrategia milagrosa que me diera mucho dinero. Porque yo también estuve ahí haciendo trading por ilusión. Y lo peor que nosotros debemos de hacer es trading por ilusión. Es que si yo me compro un carro, yo marketing no sé hacer. Llevo 8 meses haciendo redes sociales donde me cuesta estar dentro de las cámaras. Pero entendí que hay un propósito. Porque si yo lo logré, yo enseño porque me recuerda mucho al Orlando desesperado, al Orlando que lloraba a la hora de no conseguir los objetivos en trading. ¿Quemaste esa cuenta de $17,000? ¿Los perdiste? Los quemé. Después de 1,000, los 17 y los 17 fueron a cero. ¿Qué sentiste en ese momento? Entré en una duda, entré en un temor, pero dije, puedo ganar dinero desde mi casa. Lo entendí, dije, sí hay una posibilidad, me equivoqué, pero lamentablemente seguía. Vi que esto es real. Sí, vi que esto era real y dije, tengo que seguir. También caí en la información incorrecta. Porque como quería dinero, el que me mostraba un carro, a ese le compraba. Al que me mostraba una casa, a ese le compraba. Al que mostraba ropa de marca, a ese le compraba. Y hubo un gran error. Porque creo que los verdaderos traders no están ni en redes sociales. Toda la razón. ¿Cómo operas a nivel técnico? Antes de que pasemos a la parte más fundamental, espiritual, etc. A nivel técnico, opero que primero entendí o primero busqué por qué el precio subía y por qué el precio bajaba. Esa es la gran pregunta que debemos de hacer todos los traders en la parte técnica. Cuando entendemos que simplemente el precio sube por vendedores prematuros y por compradores prematuros, después que él agarra esos desesperos o esa parte donde es tan obvia, donde está todo el mundo, después de eso es que opero yo. Ok. Espero que saque los stop loss, espero mis reglas y sé cuando entro dónde debería ir el precio. Obviamente creo que debería ir porque no es una verdad absoluta donde debe llegar el precio. Pero antes de buscar creerme el Superman haciendo trading, primero voy a mi umbral de dolor donde soporta llegar un profit o donde soporta un stop loss. Porque la gente, yo comparto en mi comunidad que todos no estamos programados para arriesgar un 1%. Todos no estamos programados para arriesgar un 0,5%. Porque si tú no conoces qué sientes cada vez que ejecutas, tú tienes que alinearte. Yo no puedo operar 0,5 si yo nunca en mi vida me he ganado $200. No puedo operarlo porque Albert dice que el 1% es el adecuado. El umbral de dolor, él ya lo desarrolló. De esta manera, yo gestiono en base de mi personalidad, en base de mis sentimientos y mis emociones que me pueden llevar a sostener un trader con un ratio que vaya donde debería ir, no cerrar por miedo. Me parece súper correcto todo lo que acabas de decir, que creo que casi nadie habla de ello. Y es súper importante, o sea, que cada uno opere según su experiencia, su correcto, o sea, hay gente que es mejor entrador al mercado, hay gente que se le da mejor salir, hay gente que es mejor en swing, hay gente que es mejor en intradía, gente que aguanta muy bien las pérdidas, gente que aguanta muy mal las ganancias. Así es. Hay gente que las pérdidas no le afectan, pero en cambio ganar le vuelve loco. Así es. Cada uno tiene... Adaptarlo a su personalidad. Correcto. Yo lo entendí que porque le funcionaba a uno, yo tenía que tomar ese conocimiento, pero adaptarlo a mí. Porque si a mí el trading me va a llevar a estar con miedos, o estar indeciso, o estar con dudas, creo que no sería una bendición hacer trading. Entonces,
Cuando tú entiendes que lo debes adaptar a tu personalidad, el trading va a fluir. Entonces, yo le digo a las personas que operan conmigo en vivo esto, porque yo diga que voy al 1%, tú no debes de aplicarlo igual. Porque tú tienes que adaptar el trading a tus emociones y a tus sentimientos, porque es tu trading. Eres tú cómo te ves frente al mercado. No porque alguien diga que la A funciona, a ti no necesita funcionarte la A. A ti te puede funcionar la B y te puede funcionar bien. Por eso yo opero un solo horario, un solo par, opero yo. Un solo horario, un solo par y un solo modelo de entrada. Yo no opero más. Ahora hay fiebre de otras divisas, de que el oro, de que el US30. Yo llevo 6 años aplicando lo mismo. ¿Qué activo operas? El USDK, en la sesión de Nueva York. Solo opero el USDK. Si te sirve, ¿por qué cambiarlo? No me distraigo. No, que a veces es muy lento. Bueno, a mí me funciona. ¿Ah? A mí me funciona. Por eso te digo, a veces la demora de conseguir los objetivos en trading es porque te desconcentras muy rápido. Te doy toda la razón en eso. La falta de foco y la capacidad, la facilidad que tiene la gente de desenfocarse. Y el problema es que mientras no tienes resultados, tú enseñas USDCAT y la persona, oye, pues empieza lo mismo. Correcto. Dice, oye, llevo un mes, no tengo resultados. Se va. Voy a probar este. Cuando no se da cuenta que lo único que tiene que hacer es seguir con el USDCAT. Repetir. 2 años. Repetir. Es que la gente quiere ser consistente en tener el resultado del dinero, pero no quiere ser consistente en aplicarlo todos los días lo mismo. El dinero es una consistencia. Tú debes de ser consistente en lo que haces. ¿Y cómo vas a ser consistente en el trading si ni siquiera eres capaz de ser consistente durante más de 1 año en probar una estrategia y aprender? No tiene sentido. Mi trading cambió cuando hice 500 capturas de pantalla. Yo conozco, obviamente, el mercado hace lo que hace, pero yo conozco lo que hago porque hice 500 capturas de pantalla. Yo en mi esposa provoqué que me desconectara el computador porque me obsesionó tanto en conseguir estos resultados, pero mi compromiso fue a full. No porque quemé una cuenta, lloré o me salí. No, quemé una cuenta, ¿cuáles fueron los motivos de quemar esa cuenta? Y eso no se debe repetir. ¿Cuáles fueron los motivos de que pasé una cuenta de fondeo? Y eso es lo que debo repetir. Por eso yo no necesito operar más, yo necesito operar mejor. Qué bueno lo acabas de decir. Yo siempre digo, no sé cómo ser un buen trader, solo sé cómo dejar de ser un mal trader. Así es. Me centro en lo que sé que está mal. Así es. Y lo que está bien me lo enseña el mercado solo. Así es. Y yo estoy ahí puesto para recibir esa lección y saberla leer todos los días. El mercado siempre está hablando. Hay que saber entenderlo y aplicarlo a tu personalidad. Yo repito tanto personalidad porque la gente está buscando que existe una fórmula. No existe una fórmula. Existe que lo que entendiste lo aplique y que te funcione a ti. De eso lo hago yo. Toda la razón. Yo lo hago. ¿Por qué mucha gente sabe qué es soporte y resistencia y por qué unos sí y por qué otros no? Esa es la gran pregunta. Porque saben adaptarlo. Pero los que saben adaptarlo es porque se obsesionaron, porque trabajaron a que eso le funcionara. Mucha gente no le funciona algo y me voy. Ahora ya no es el USDK, ahora es el oro, ahora es el eurodólar, pero nunca le dieron la probabilidad o le dieron el dato suficiente a que te funcionara. Tú no puedes decir que algo es bueno o que algo es malo en una semana. Tú no puedes decir que algo funciona o no funciona en un mes. Ni siquiera tienes datos. Y le digo la cosa, la raíz de este negocio son los fondos de inversiones. La raíz de este negocio son las instituciones. Y ellos llevan años haciendo lo mismo. Por eso me causa, con todo el respeto se los digo, una risa de que la gente todavía esté pensando que el trading es para hacer el 100%, el 50%, el 20%. Si la raíz de este negocio, que son los fondos y anual, no buscan más de un 20%, estamos hablando que están entre un 2 o un 3% de manera anual, ¿tú por qué crees que tú deberías hacer un 30% si nosotros no estamos ni con las condiciones ni con las herramientas que maneja un fondo de inversión? Te doy toda la razón. Sabes que vengo de Ese es el nivel que quiero llegar yo a manejar fondos. Entonces ya yo debo pensar cómo le funcionan a los fondos. Por eso no soy trader ya de un 10%, de un 20%. Obviamente, cuando quiero pasar cuentas de fondeo, aplico un poco más el apalancamiento, pero mi foco está en hacer un 2, un 3, un 4% de manera consistente. Y cada vez con más capital de empresas de fondeo. Así
yo uso la probabilidad en todo. ¿Qué es más probable? ¿Que yo haga un 2% que haga un 10%? ¿Qué es más probable? ¿Qué es más probable? Que compre 5 o 10 cuentas de fondeo y pase una, que comprar una y pase una. La probabilidad en trading no es simplemente para la estrategia. La probabilidad en trading tiene que ser el centro de todo. Toda la razón. ¿Cuánto tiempo tardas en ser rentable? Tardé 3 años en ser rentable. Pero porque no entendí el negocio. Ahora a mí me va bien en trading porque hago el negocio del trading. Ya yo no hago trading, yo hago el negocio del trading. Y esto es un matiz que muy poca gente entiende, que al final si tú seguramente pudieras volver hacia atrás, te dirías los mismos 3 principios de siempre. Obviamente uno entiende el mercado en general, qué mueve el mercado, lo que has dicho tú, los fondos, etcétera, la economía, todo esto. Pero luego, ten paciencia, gestión del riesgo y respeta un plan. Y cuando empezaron a pasarme las cosas de por qué no lo lograba, soy una persona cristiana. Hace 11 años conocí a Dios y me enamoré de Dios y dije, lo que hago mal es porque va en contra del Dios que yo le creo. Avaricia, codicia, hacer la cosa sin estructura, el desespero. Cuando la Biblia dice en Proverbios que los planes bien pensados terminan en ganancia, más los planes a la ligera terminan en fracaso, yo dije, ¿cómo estoy llevando mi trading? Entonces dije, mi trading lo estoy llevando a la ligera, por eso no tengo resultado. La Biblia dice que el que calcula los costos sabe qué puede pasar. Entonces empecé a decir, ¿qué pasa si compro no una cuenta de fondeo, sino 4? Empecé a calcular. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dominarnos a nosotros mismos, porque si no nos dominamos a nosotros mismos, es como una ciudad sin muralla. Entonces yo empecé a enamorarme de la Biblia, empecé a leer, decía, hay un camino para ser rentable, hay un camino para ser consistente. Por eso entiendo que el trading es más espiritual que otra cosa. Como te decía al principio del podcast, yo soy cristiano también y estoy en constante aprendizaje de la vida, de Dios, de mi persona, de cada día aprender a leer esas parábolas que se hace referencia a la Biblia, pero en el día a día, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como aprender a leer entre líneas todo lo que pasa, toda la información que nos viene, siempre lee entre líneas, piensa qué mensaje hay detrás de todo eso, ¿no? Creo que la Biblia y el estoicismo pueden ser 2 formas de aprender claves en las personas, para aquellos también pues, que no crean, que tengan otras formas de decir, ok, voy a intentar leer un mensaje que me guíe un poco en el camino. A mí me interesa mucho lo que haces, porque como te decía, soy cristiano, soy creyente, lo aplico en mi vida todos los días y cada vez intento ser mejor persona a través de los aprendizajes que me da la vida y a través de Dios. ¿Qué me podrías enseñar en este podcast a mí que le sirva al resto de personas de esas enseñanzas que te ha dado la Biblia, aplicarlas al trading? Nosotros, como seres humanos, o como nos enseña este mundo, la inmediatez y la rapidez, hay un versículo bíblico que todos queremos dinero, todos queremos lujo, pero porque a veces no lo conseguimos, porque lo tenemos inverso. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El que no tiene resultado, el que está en ese proceso, si te das cuenta y vas a la raíz, primeramente estás buscando la añadidura. Por eso no la encuentras. En mi trading empecé a colocar primeramente a Dios. Yo no hago trading si no tengo un tiempo con Dios. Yo no hago trading si no tengo un encuentro de manera diaria con Dios. Porque primero lo busco a Él y las añadiduras, que son los profits, que son las pasadas cuentas de fondeo, que retirar capital propio, siempre están. Porque estoy colocando siempre primeramente a Dios. Y es así que antes duraba horas en el mercado, ahora duro poco tiempo. Porque prefiero orar 1 hora y durar 10 minutos en el mercado. Y Dios me lo da así, de esa manera. Es algo que me gustaría transmitir a la audiencia, que la gente se piensa que el poner a Dios por delante es sentarte en el ordenador y decir, oh, por favor, Dios, hoy dame todo el dinero del mundo. Eso es al revés, es antibíblico. Así eso, es. De que es algo tan sencillo como esa disciplina del que se levanta, se mete en agua fría y dice, yo si no me meto en agua fría primero, hoy no voy a tomar decisiones en mi negocio, simplemente operaré cosas tal, o no voy a hacer esto. Es la disciplina de decir, ok, antes de ir a intentar dar lo mejor de mí, antes de ir, voy a asegurarme que primero he pagado el precio. Así es. Y he ordenado mi vida. He buscado ese tiempo de decir, ok, me despierto a las 9, a las 9:30 a operar No.
Me despierto 2 horas antes y primero tomo mi desayuno, etcétera. Medito. ¿Por qué? Porque quiero tener todo ordenado para ahora tener un tiempo con Dios, que puede ser leer la Biblia, orar, aprender cada día algo nuevo. Y después de allí llegar al mercado. Vamos al mercado. Y ya llegas al mercado después de haber hecho un ritual, de haber leído algo que te quita de la cabeza toda esa lujuria e inmediatez que buscamos. Y que tú ya vas al mercado pensando en algo más grande que ti, que tú, que es la religión, es Dios. Así es. Entonces tú te estás yendo a buscar dinero cuando ya tú has estudiado ese día o has vuelto a tener ese espacio para recordar todo lo que has estudiado antes de que ese dinero no es el resultado y no va a hacer que mi día sea mejor o peor. ¿Qué pidió el rey Salomón? Parte del proceso. ¿Qué pidió el rey Salomón? Sabiduría. Sabiduría es preparación. Hay un versículo que me gusta mucho, que si no me equivoco es de Mateo. No lo recuerdo a la perfección. Que lo que decía es que, o sea, era como que se cae en granos. Okay. Y una parte cae entre rocas, otra parte cae en suelo fértil, etc. Y que había una parte de esos árboles que salían de esos granos que les había costado florecer porque habían tenido que pasar por dificultades. Y que esos eran como el mensaje que yo saqué de ahí es que esos eran los que quedaban, los que habían tenido que buscar el camino, ¿sabes lo que digo yo siempre de leer entre líneas? Si te lees la Biblia por leerla como un libro más, no vas a entender nada, igual que un libro de estoicismo, un libro de cualquier cosa. Yo lo que saqué de ese versículo es, ok, el que llegó y se lo encontró, o sea, toma, aquí, creció, ese no valora absolutamente nada de lo que le viene. Sí, eso. El que cayó en tierra complicada y tuvo que encontrar tierra fértil y tuvo que pasar entre las piedras para florecer y salir de ahí unas raíces, encontrar cómo posicionarse en el sol para que le dieras... Ese es el que, ante todo, brillará. Sí. Yo le digo a la gente con la que puedo hablar y yo compré mi primera... yo antes de lograr la rentabilidad y consistencia quemé 11 cuentas de fondeo, 11. La número 12 la compré con tarjeta de crédito, no tenía nada. Pero, ¿sabes? En ese momento tuve un encuentro con Dios también, porque Dios de la nada creó todo. Y si tú estás en el momento donde ahora no tienes nada, incluso estás creyendo que el tren no es para ti, detente. Dios de la nada creó todo. Dios no tuvo nada para crear cielo, para crear tierra, para crear todo. Para mí uno de los mejores momentos para construir es no tener nada. Porque ahí te pones contra la pared. Sacas lo mejor de ti. Si ya tú has quemado muchas cuentas y quieres lograrlo ahora, encuéntrate con Dios, encuéntrate contigo mismo, porque es el mejor momento. Porque de la nada Dios creó todo. Y eso todas esas cosas son más parte del Viejo Testamento. Ajá. Que hay gente que a lo mejor lo empieza a leer y dice, esto es una tontería. Porque dice, créese tal, se creó, y hágase esto. Pero Dios de la nada, Dios es un Dios creativo. Es un mensaje. Yo lo que quiero que entiendan es que no es la varita mágica de crear cosas. Es ese leer entre líneas. Construir. Correcto. Decir cómo nosotros, y la Biblia dice que nosotros haremos cosas mejores. Entonces, Dios, para hacer todo, tuvo una mente creativa, tuvo una preparación y tuvo una fuerza y una valentía de hacerlo. Entonces, en trading, prepararnos. Yo le digo a la gente, hasta que tus ojos boten sangre, hasta que tú digas, ¿por qué el mercado a esta hora hizo esto? ¿Por qué esta mecha me dice algo? ¿Por qué el cuerpo de una mecha me dice todo? Prepárate, sé creativo, busca tu manera, busca tu trading que te fluya a ti. A mí el trading no me ocasiona y yo opero en vivo todos los días con la gente. Y le digo a la gente, cuando tú tomas un trade y hay miedo, es porque tú no te estás preparando bien. O es porque tú te estás loteando a algo que no lo has adaptado a ti. No tienes un umbral de dolor desarrollado bien para que uses el 1%. Pero como en las redes sociales dice que el 1%, tú simplemente quieres llevar un camino y lo aplicas porque no te preparas. Yo empecé a operar al 0.1, al 0.2, al 0.3, al 0.4, hasta que empecé a desarrollar, a sentirme bien. Pero antes de eso conozco mis datos. Hay algo que le digo a la comunidad. Nosotros como trader sabemos qué RR tenemos, sabemos
probablemente si podemos ganar un 2%, un 5% al mes. Pero la gestión de riesgo es lo más importante, porque ningún trader en el mundo sabe cuál es el orden de las operaciones. Si a ti tu plan te dice, Albert tiene 10 operaciones al mes y de las 10 tiene 5 ganadoras y 5 perdedoras. Tú sabes cuáles van a ser las primeras ganadoras. Me encanta porque yo hago mucha referencia a esto. Y siempre digo, tú tienes un win rate de un 60% y te piensas que son 6 buenas, 4 malas. No. ¿Y por qué no? A lo mejor son 40 malas seguidas y después 60 buenas. Por eso la gestión de riesgo es lo primero, porque nadie sabe el orden de las operaciones. Y voy una vez más a la Biblia, que hay un versículo que dice, al que tenga, se le dará todo. Más. Se le dará más. Y al que no tenga, se le quitará todo. Se le quitará. ¿Tú cómo estás tratando tu cuenta de trading? Así es. Si tú estás arriesgando un 50%, en algún momento te quedarás sin nada. ¿Y sabes qué pasará? Que te quedarás sin nada. Si tú tienes un poquito más, ¿qué pasará? Que se te dará más. Añadidura. Estoy en un momento ahora, después de este tiempo, que hoy lo hablaba en mi clase en vivo. Cuando tú te enfocas en hacer las cosas bien, a repetir lo mismo y no hacer trading, sino hacer trading como negocio, los capitales te buscarán a ti. Los capitales te llegarán a ti. Y si nos vamos a la Biblia, eso, el que tenga más, se le añade más. Pero el que tenga no es que tú ahora tengas dinero, sino que hagas las cosas bien. Que te enfoques en lograr ese camino de hacer un buen trader. No en ganar, porque ganar saben muchos, pero ¿por qué no son consistentes? Porque se enfocaron en ganar. Enfócate en saber ganar. Enfócate que cada trade que tomes, sea perdedor o sea ganador, sea el que hayas repetido 100 veces atrás. Y el que vas a seguir repitiendo 100 veces adelante. Correcto. Enfócate en que cada trade sea igual. Y listo, la hiciste. Y ten paciencia de que todo llegue. El dinero va a llegar siempre que tú tengas una estructura. Porque hay mucho dinero que necesita de tu habilidad. Por eso enfócate en la habilidad. El dinero no. El dinero siempre va a llegar. Trata bien una cuenta de $100. Trata bien una cuenta de 5,000. Que el 100,000, los 200,000 o los medio millón te van a llegar y van a tener frutos porque tú fuiste fiel en lo poco. Y llegarán cuando estés preparado para manejarlos. Porque si no, te llegarán y será tu peor bendición. Así es. Será tu maldición, pero los quemarás. Sí, porque los quemarás porque siempre te enfocaste en quiero ganar. Pero la pregunta es, no debo ganar, debo saber ganar. Yo me enfoqué en saber ganar. Por eso cada trade que tomo en el mercado, mi cabeza me dice, es parte del proceso. De los 100 que hiciste atrás, hazlo. Y va a ser igual que los 100 siguientes que vienen. Y repetir lo mismo es la única manera de que logres los objetivos. Y es algo muy importante lo que estás diciendo, que es asumir que las pérdidas son parte del negocio, igual que las ganancias. Entonces, si el día perdedor te vuelve loco... Mira, Albert, la frase que yo le uso a mi comunidad. Lo mismo que me hace ganar es lo mismo que me hace perder. Esa es la probabilidad. Sí, toda la razón. Lo mismo que me hace ganar es lo mismo que me hace perder. Porque si tú pierdes haciendo algo diferente, tú estás teniendo un sorteo. Y si tú no sabes ni por qué ganaste, tú estás sorteando. Yo le digo a la gente, lo mismo que nos hace ganar siempre va a ser lo mismo que nos hace perder. Porque nosotros vemos las velitas bonitas, pero el verdadero negocio, donde estamos todos aquí, es la probabilidad. Entonces, entiende primero qué es la probabilidad antes de buscar qué es una vela. Lo que decíamos, que esto es o sea, por mucho que tu estrategia funcione, tu estrategia sigue siendo incierta. Así porque estamos hablando de probabilidad. Sí, entonces, de esas 100 operaciones, 40 perdedoras, 60 ganadoras, entiende que si vienen 10 perdedoras seguidas, es parte del negocio. Finito, no le des más vueltas y no te dejes volver loco por eso. Y no puedes dejarte llevar que por tener 5 trades seguidos perdedores es una racha. Eso no es una racha. No conocíamos el orden. Hace parte de la probabilidad. Yo siempre... Es una cosa que es una realidad. Que a 100 trades, un trader que está empezando le puede ganar a un profesional como tú, como yo. Pero a 1000 trades es lo que hace la diferencia. Así es. Y esos 1000 trades es a donde van los fondos de inversión. Así es. Que a lo mejor un retail tiene un año de un 100%... Luego otro de un menos 30. Y yo, cuando intento transmitir todo esto, que yo digo, oye, esta profesión se llama gestor de capital, no multiplicador de capital. El cliente que te viene ya sabe cómo multiplicar su capital con sus negocios. Viene a que se lo cuides y que se lo rentes. Así es. Esa es la gran diferencia. Así es. Entonces, céntrate en aprender a rentabilizar el capital. Y ahí el capital vendrá solo. Porque, mira, tú cuando gestionas una cuenta, un cliente lo que no quiere ver es un menos 20%.
Y el más 20% tampoco lo quiere ver. Quiere que le rentabilices. Pero si tú, para hacerle un 20 o un 30% en un trimestre en vez de en un año, luego al siguiente trimestre le pierdes un 20%, ese inversor, si es un inversor cualificado, te quitará el dinero. Así es. Y es que yo digo que hay varios niveles en las cuestiones de trading. Arriesgar lo que puedes por conseguir todo y llegar a esos fondos de inversión es cómo puedes proteger más. Una persona millonaria de fondos o tener a una cuenta de 100,000, de 200,000 dólares en trading, es cómo lo protejo a no perderlo. Nuestra materia prima como trader es el capital. Correcto. Entonces hay que proteger en todo momento, no por miedo, sino que de ahí es donde vas a rentabilizar, no arriesgar todo por el todo. Toda la razón. Al final es como lo mismo que si el dueño de este estudio se pusiera a romper los micrófonos y el sofá. Así es. ¿Con qué mañana hago? Correcto. ¿Con qué mañana produce? Igual en nosotros. No hay que estar con la ilusión de cómo hago un X10, de cómo protejo este capital y puedo empezarlo a multiplicar de manera escalonada, poco a poco. Correcto. Siempre va a llegar, poco a poco. Por eso, para mí la rentabilidad y la consistencia inicia desde tus creencias. Yo tuve una adolescencia, una niñez un poco fuerte, por eso yo no dejaba de desarrollar un trade 1-2 y 1-3, porque mi niño interior estaba lesionado, de que una pérdida la veía como un castigo. Yo tuve que sanar ese niño interior, tuve que perdonar a mi papá, tuve que perdonar esa niñez de que una pérdida era un castigo. Y en trading, cuando no sanamos esto, relacionamos el stop loss como si fuera un castigo. ¿Cómo has sanado todo esto y cómo lo descubriste? ¿A través de la religión o a través de terapia? Descubrí que porque yo no dejaba de desarrollar más de un 1-2, porque iba con el 1-1 a miedo. Y me voy a mi niñez, donde si yo partí un vaso, desde donde si yo perdí una materia, mi papá me pegaba o mi papá me castigaba. Entonces, para mí, tener una pérdida o hacer algo mal en trading era un castigo. Por eso el stop loss para mí era un castigo. Ahora el stop loss es un aliado porque lo controlo, porque lo gestiono. Sané ese niño interior y mejoró mi trading. De verdad que la gente no es consciente de lo importante que es lo que estás diciendo ahora. Y te cuento por qué, y es algo que nunca lo he contado públicamente. Yo, después de muchos años de exigirme un alto rendimiento a mí mismo y de llegar a un nivel de rendimiento, de economía muy grande, viniendo desde muy abajo, hubo un momento en el que sentía un vacío dentro de mí, pero espectacular, después de pasar por varias depresiones, etcétera, medicaciones, tal. Y llegó un punto en el que me di cuenta, o sea, de que estaba despersonalizado. No sé cómo describirte, pero me sentía despersonalizado. Era como si estuviera tomando decisiones en piloto automático. Y empecé aparte de desarrollarme como persona, etcétera, tal, yo había estado con psicólogos muchos años atrás, pero no me acabó de servir del todo y yo animo a la gente que vaya al psicólogo porque es como todo. ¿Cómo cuesta encontrar traders buenos? Cuesta mucho, pero o sea, es como todo, o sea, cuesta encontrar traders buenos, cuesta encontrar abogados buenos, cuesta encontrar psicólogos buenos. Pero cuando encuentres uno funciona. Y encontré una terapeuta que yo le dije, oye, yo lo quiero enfocar esto, obviamente, también al rendimiento, porque soy una persona de alto rendimiento y me tengo que exigir ese alto rendimiento. Y lo primero que hizo fue lo que me acabas de decir tú ahora. Llevarte a tu niñez. Llevarme a mi niño interior. Me decía, ¿cómo está tu niño interior? Tu niño interior está así, está pataleando, está así, está tal. Y yo por dentro pensaba, pero ¿por qué está así? Y me empezó a hacer regresiones, etcétera, ejercicios para volver a mi niñez. Así es. Y sanar. Yo, como soy creyente y tengo fe, pues yo le digo a la gente de que si no quieres creer en Dios, no creas en Dios, no pasa nada, cree en otra cosa, pero ábrete a tener fe. Así es. Porque una mente cerrada es que, mira, y me voy a otro versículo de la Biblia, que la Biblia dice que al hombre no le envenena lo que entra a él, al hombre le envenena lo que sale de él. Cuando hablan de que por qué están comiendo con las manos sucias, etcétera, tal. Así es. Y cuando yo leí eso, digo, es verdad. Claro. O sea, al hombre lo destruye los pensamientos que salen de mi cabeza, las cosas que yo digo. Hablando. Correcto, eso es lo que me destruye. Sí, así es. Y al final, cuando yo empecé a trabajar todo esto, me di cuenta de que tenía a mi niño interior totalmente abandonado. Así es. Y esto es reciente, estoy en ese proceso de decir, ok, o sea, ¿de qué sirve tener todo, entre comillas, si luego tu niño interior estás totalmente solo y abandonado y triste? Y a raíz de que estoy sanando eso, estoy durmiendo mejor,
estoy en mejor forma física, estoy mejor con todo. Y la gente, y es gracioso porque la gente, Albert, ¿y qué has hecho? Y espera que le digas, opero así. Tengo la estrategia milagrosa. Correcto, tengo esta estrategia. Ya fue, porque a mí mucha gente ya me escribe, ya no por temas de trading, sino por temas de como empresario, ¿no? ¿Qué método utilizas? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Y si les digo que la respuesta ha sido empezar a cuidar a mi niño interior, perdonarme, acercarme a Dios, perdonarme, perdonar a terceros. Así es. Claro, o sea, a la gente le puede sonar a que estás loco. Pero es que ese mismo bloqueo mental es lo que no les permite llegar a conseguir resultados. Cuando yo hablo con la gente de mi comunidad o los que he tenido la oportunidad de darle formación, los resultados nunca se han tratado del trading, sino del trader. 100%. Cuando la gente se enfoque en el trader y no en el trading, los objetivos se van a cortar, la rentabilidad y la consistencia sí o sí les va a llegar. Porque no se trata del mercado, se trata de ti, del niño interior, del perdón, de la sanación, de entender los números, de cortar los patrones repetitivos. La gente opera de manera automática sin darse cuenta. No saben por qué gestionaron mal y simplemente lo siguen repitiendo. No saben por qué llegó un stop loss y lo siguen repitiendo. El mercado, para mí, no te lo respeto todo, para mí hay un algoritmo que ya está creado en los mercados financieros, que busca y entiende dónde está la mayoría de desesperados, la mayoría de que están pensando en cómo ganar el dinero rápido. Viene el algoritmo, lo borra y ahora ellos vienen a buscar dinero real. En ese punto es donde entro yo. El precio sube por altos, por bajos y por ineficiencia. Yo, cuando estoy en el mercado, lo más importante que busco es saber dónde está posicionado. De ahí entra mi narrativa. Y tiene mucho sentido. Yo, una de las formas de que al final mi estrategia basa en entender de técnico, obviamente, entender mucho de macroeconomía, pero al final miro mucho todo el tema del volumen, profundidad de mercado, footprint, todo esto. Y lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Al final, vamos a llamarlo algoritmo, por no llamarlo de otra forma, pero es simplemente, o sea, hay muchos algoritmos en el mercado, pero muchos de ellos son para generar liquidez o para colocar liquidez de institucionales. Sí. Liquidez que entran a través pues, de dark pools, de módulos iceberg y de otras cosas que el mercado retail no ve, ¿no? Entonces, al final, la única forma que tienen esos institucionales de generar liquidez es hacer que la liquidez del retail entre. Claro. Y la liquidez del retail... Pescarlos. Correcto. Es o órdenes a mercado para que entren sus órdenes límite, que son barridas de stops. Sí, correcto. O provocar falsos movimientos para atrapar compradores o vendedores para que el dinero entre, todo el mundo diga, es para allí, y luego resulta que era para allí. A la gente ve que va subiendo y el precio cuando sube es a buscar stop para ahora devolverse. Entonces yo hago eso. La gente lo tan obvio no hay que operarlo. Lo tan obvio es el dinero que se quita. Entonces, cuando veas algo que ya llegó un soporte y todo el mundo entra en soporte, espera que rompa el soporte y ahí entras tú. Entonces, pero aparte de esperar que llegue el soporte, ahí entra la persona paciente, porque no va entrando cuando llega un soporte, sino Correcto. Que pasa después del soporte. Correcto. Ahí es donde entro yo. Como que no operes lo tan obvio, porque así opera la mayoría. Y no es tan obvio, en el fondo. Ajá, y no es tan obvio. No, o sea, tiene mucho, o sea, sí, tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. No, mi trading cambió cuando me enfoqué en eso. ¿A quién no se le resuena esto? Buscó mi stop y se fue. Entonces yo también me cansé de que buscó mi stop y se fue. Por la entrada donde ponías el stop. Ah, correcto. Entonces, después de ahí fue que entendí, ya no vuelvo a entrar donde está mi stop. Ahora, después que saque el stop es que entro yo. Y por eso he logrado pasar cuentas de fondeo, por eso logro retirar. No me gusta mostrar todo eso en marketing, porque no quiero que la gente me compre educación por ilusión, sino de manera consciente. No necesito mostrar un carro para que me compre. Mejor escúchame, mejor veme en vivo y te vas a dar cuenta que lo que te voy a enseñar es lo que yo aplico en mi trading. ¿Cómo? O sea, de verdad que me gustaría que la gente que esté fuera te siga más. ¿Cómo te pueden encontrar? Dejaremos obviamente las redes por aquí abajo, tal. ¿Qué pueden...? Aparezco en redes sociales como Orlando Torres. Ok. Tranquilo, repite. Aparezco en redes sociales como Orlando Torres FX. ¿Tienes alguna capacitación? Sí, tengo mentoría y hago intensivo, pero desde la manera que quiero llegar a la gente es que no me busque porque les puedo mostrar en redes sociales una ilusión. Yo soy una persona que quemó 11 cuentas de fondeo,
donde no se cansó, y ahora puedo decirlo que estoy en las mejores empresas hasta el momento, porque vamos ahí con tu empresa a romperla, a demostrar a la gente que se puede hacer las cosas bien, y hasta el punto he logrado estar fondeado en FTMO, en The Fiverr, donde cree que la mayoría que es imposible. Y no es posible. Mucha gente habla mal de las cuentas de fondeo. Para mí las cuentas de fondeo es una bendición. Y sé que esta empresa también va a ser una bendición para mí. Volvemos a referencias bíblicas. El problema está que van a las cuentas de fondeo como con avaricia. Apostar todo por el todo. Apostar y todo por el todo. A robarles. Y a robarle. Como las de Sangro. Más no decir correcto. Cómo Wall Street Funde puede ser mi aliado. No cómo le hago daño, sino cómo puede ser mi aliado. Les voy a decir un ejemplo, una forma. Yo no tengo una cuenta de fondeo, yo tengo varias cuentas de fondeo. Opero una hoy, le hago un 1, un 2%, la dejo lista para cobrar. Cojo otra, le hago un 1, un 2%, la dejo para cobrar. Tomo la otra, le hago un 1, 2%. Y si pierdo, no pasa nada. Pierdes en una y listo. Porque estoy cobrando. Entonces yo no hago trading, yo hago el negocio, el trade. Ese es mi negocio, retiro, llevo el alimento a mi casa de esta manera, sin estar pensando en cómo las desangro, cómo las daño, cómo busco, y así, no haciendo tontadas en trading. En trading hay que centrarse, sí. En trading hay que conectarse y hacer las cosas bien. De esta manera es donde yo pasé de quemar 11 cuentas de fondeo a estar fondeado en el momento en las mejores empresas. Yo al principio, un error que cometía cuando empecé en redes sociales, es que yo cuando operaba cuentas de fondeo, operaba con capital mío y copiado. Tenía 1 millón fondeado con 2 empresas de fondeo y operaba mi dinero y eso todo a la vez. Entonces, la probabilidad no lo usaba. Claro, el problema está de que de cara, o sea, estoy hablando de que me dedico a esto profesional desde hace un montón de años, de que estoy en el mundo de los fondos de inversión, con un fondo de inversión en Europa, etcétera. Es como, digo, a ver, o sea, que le estoy intentando, o sea, estoy haciendo que la gente pilote como Marc Márquez cuando está empezando a darse vueltas en moto. Y eso es un error que cometía, que yo le decía a la gente, no, opéralas todas a la vez. No. Y luego dije, no, aquí he dado un mensaje erróneo, al revés. Monta tu ejército de soldaditos, claro, que sean diferentes cuentas de fondeo, diferentes empresas. Obviamente ponle más peso a la empresa en la que más confíes y que sean la que más repetitivamente compres, pero lo que dices tú, pon a cada uno a trabajar y asegúrate de que cada uno, cada mes, te ha producido un poco. Así. Y cuando haya producido, coge ese fruto, sácalo, y cuando el árbol esté sin fruto, vuélvete a centrar a que ese árbol vuelva a tener fruto de nuevo. Vamos a la Biblia. El libro antes de Proverbios, que lo escribió el rey Salomón, como escribió Eclesiastes, dice: ten 7 fuentes de ingreso, quizás 8, por si una te falta, no te descontroles. Yo nunca pienso en que siempre debo ganar, sino cómo protegerme. Entonces, si yo tengo 7 cuentas de fondeo y pierdo una, tengo la otra para retirar. Y si quizás en la tercera la pierdo, tengo la cuarta o la quinta para seguir retirando. Entonces, uso la diversificación bíblica, uso las probabilidades a mi favor. Por eso lo hago de esta manera, por eso me ha funcionado y por eso lo seguiré repitiendo. Porque lo que hago, lo que te decía, la Biblia la llevo a mi trading. La Biblia y el trading es esa bomba que te va a poner a lograr los objetivos en trading. De verdad que, o sea, me parece súper interesante todo lo que dices, y ahora después de cámaras espero tener una larga conversación contigo porque creo que nos vamos a poder enseñar mucho. Y como decía, o sea, yo vengo de la parte de los fondos de inversión, he entrado en el mundo retail con Wall Street Funded, y yo para mi mesa de traders buscaría un trader como tú. Buscaría a alguien que me honra que tú me lo digas. De verdad, o sea, alguien que lo que piensa es: vamos a proteger, vamos a ir por poco. Si no tengo esto, que en tu caso es el acercamiento a Dios, no voy a operar. Es que la gente no es consciente y que tú eres una persona que ya se ha sanado. Correcto. Y que has pasado por un proceso de despertar que te ha permitido ver todo aquello de que en ti estaba roto. Así es. Y te hacía actuar como un loco. Y eso es lo que no deja que tu trading avance. Correcto. La gente no, ni trading ni nada en la vida. La gente cree que el trading no avanza es porque tú no tienes la estrategia correcta. Cuando empieces a sanar, cuando te empieces a conectar, cuando empieces a adaptar el trading a tu personalidad, sí o sí, lo puedo decir abiertamente, de manera obligatoria, tu resultado lo vas a conseguir. Porque tienes absolutamente todo preparado para alineado, recibir. Conectado. Es así. Yo, cuando empecé, operaba mucho USD-CAD. Y al final, es que tienes mucha razón en todo lo que dices. Algo que es súper interesante,
cuando tú conoces a un activo. Por ejemplo, el USD-CAD es un par que es de rango de por sí. Correcto. Hasta que de golpe un fundamental de buff. Claro. Y tiene un tirón. Al final, eso te daba una ventaja estadística sobre tu operativa, que es, ok, sé que puedo operar en rango, y por ejemplo, cuando el fundamental me alinea que el mercado puede hacer breakout hacia arriba, lo que haré es, todos los cortos los cerraré, pero los largos intentaré, aunque temporalmente, a lo mejor en vez de un 2-1, me cojo un 1-1 porque me sacan stop, sé que un día me hará un 7-1, por ponerte un ejemplo. Entonces, estadísticamente, estaré buscando esa dirección. Y si me equivoco, pues será un stop. Así que es. yo habré buscado una venta y me romperá. Y listo. Y lo que tú decías en la parábola, un ejemplo, yo también opero el USDK y lo conozco porque yo no busco ratios por buscarlo. Entonces, yo pongo un ejemplo en mis clases y le digo, mi rango, por eso yo tengo un rango operativo y no me salgo de ahí, por eso un solo par, y por eso busco un ratio estipulado en base de movimientos. Yo no puedo querer coger 10 peces en una pecera muy grande. ¿Qué es más probable? Que en una pecera, esto lo hago en mi curso y lo voy a dar aquí ahora para que vea cómo su trading va a cambiar, porque esto me lo cambió y esto me lo mostró Dios. Si tú tienes 3 peceras con 10 litros de agua cada una, y en una tienes 2 peces, en la otra tienes 10 y en la otra tienes 20, ¿qué es más probable? ¿Que cojas 2 o que cojas 20? Es más probable que cojas 20. Entonces, cuando tú en tu horario sabes que el USDK mueve entre 10 a 30 pip de manera consistente diaria, yo no puedo buscar 50. Yo busco 15, busco 8 y eso es lo que busco. Porque el mismo horario de manera consistente me muestra que esos son los peces que hay. Yo tiro el anzuelo basado en los peces que están. Pero vuelvo a lo que decías tú antes, las 500 capturas. Yo, cuando he enseñado a alguien, siempre algo que yo hice para mí era de que yo me grababa todas mis sesiones de trading con cámara y hablando y me las veía después. Así lo hago. Y cuando ves que el burro lleva 10 días dándose cabezazos, dices, a ver, si es que el problema no es el mercado, el problema es el burro, lo que dices tú. El problema es el trader, no la estrategia, ¿no? Sí. Y eso es lo que dices tú. Tengo la data a mi favor de que yo sé que el USD-CAD en este rango mueve X, entonces... Yo no opero el oro, pero cuando le digo a la gente, ¿por qué usas un stop loss, un ejemplo de 200 pi? Si el oro de manera consistente mueve 600, estás bajo la probabilidad, por eso la probabilidad no te acompaña. Tienes que conocer los movimientos de tus activos, pero no del que un día de noticia, sino de los que haces de manera consistente. Correcto. Porque tú buscas es consistencia, no buscas golpes de suerte. Correcto. Para acabar este podcast, de verdad has dado muchísimo valor. Gracias. Para el que lo sepa entender, volvemos a referencias bíblicas. No todo el mundo está preparado para... Que tenga oído que oiga, esa es la palabra. Correcto. No todo el mundo está preparado para escuchar, pero animo a todo el mundo a que abra su mente y insisto, no, si no quiere a Dios, no. No es nada de religión. Esto no es nada de religión. A la fe. Esto es de conexión. Correcto, porque el leer entre líneas, lo que decías, quien tenga oídos que oiga, es lo que te permitirá leer entre líneas entre todos los errores que cometes en tu vida y analizarlos. Tranquilo. No. Ya acabamos. Es que tengo muchas alarmas que dicen respira y agradece, respira y agradece. Qué bueno. Cada media hora respira, agradece. Tranquilo. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En que cada línea... Eso. Entonces, el leer entre líneas es súper importante y eso al final es una forma de tener fe, como ir a un terapeuta. Forma de tener fe. Como el no ir a un terapeuta y empezar a simplemente levantarte todos los días temprano, comer sano, hacer deporte, eso es tener fe. Es estar abierto al cambio. Así que de verdad invito a todo el mundo que esté escuchando este podcast a que tenga fe en lo que quiera, porque tenga fe en algo que le permita mirarse el por qué acierta, el por qué falla y que entienda cuál es su patrón repetitivo que hay detrás de esos aciertos y de esos fallos. Y que se centre en cortar los fallos. Porque si tú tienes 100 aciertos y 100 fallos, el riesgo recompensa es 1 a 1. No podemos ir a por más fallos y aparte eso sería incluso ir a por avaricia. Correcto. Céntrate, en este caso volvemos a la Biblia, céntrate en mejorarte. Con que tengas la mitad de fallos, tu riesgo recompensa es un 2 a 1. Y créeme, cuando hagas eso, el beneficio te será dado. Así es. Me gustaría cerrar este podcast con una enseñanza más, si puedes, y que te despidieras a cámara de nuestros invitados.
La enseñanza más grande que te puedo dar es que yo fui esa persona en mi familia donde me decían que no iba a conseguir nada porque no me gustaba el estudio. Tengo familiares, primos, tíos, ingenieros. Yo no he estudiado nada, pero dije que en el tren lo iba a lograr. Y a pesar de que fallé en el inicio, no me rendí. Y por eso puedo decirlo ahora, que sé hacer trading como negocio y por eso tengo beneficio. Si tú estás en el punto donde estás dudando del trading, enfócate en conocerte a ti y enfócate en entender de que haciendo las cosas bien siempre hay una recompensa. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Espero hacer una segunda versión. Ahora estaremos mucho por aquí por Colombia. Gracias. Te deseo lo mejor, de verdad. No dudo que vas a lograr todo lo que quieras. Porque, o sea, de verdad que me has dejado sin palabras. Gracias a ti por el espacio. Gracias a ti por darnos la oportunidad a nosotros los traders, donde podamos coger esta empresa como aliado para que podamos tener empresas para largo tiempo. Aquí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos.